todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. Hay verdades que no nos liberan, solo nos muestran el tamaño de nuestras jaulas. Aprendí esto en la oscuridad de la luna de Saturno, Tetis, donde el universo me confió un secreto que quema mi conciencia como una estrella moribunda. Mi nombre es Dr. Silas Birel, o al menos lo era. Ahora soy un eco, un vigilante. Pero antes de convertirme en esto, era un xenoarqueólogo de la corporación Weyland-Yutani, un hombre que buscaba la redención en los abismos del espacio profundo, huyendo del fantasma del incidente de Gliese 581, donde mi arrogancia académica, mi errónea interpretación de unos glifos, condujo a la pérdida de todo mi equipo. La corporación no me culpó, pero el silencio en los pasillos y las miradas de compasión eran un juicio más pesado que cualquier sanción oficial. Esta nueva misión era mi oportunidad de reescribir mi legado, o de enterrarlo para siempre bajo capas de hielo y olvido. El objetivo: la cicatriz de Tetis, una fisura geológica tan profunda que se rumoreaba que tocaba el núcleo helado de la Luna. Los sensores de largo alcance habían detectado una emisión de energía anómala, una firma que no correspondía a ningún fenómeno natural conocido. Era sutil, casi imperceptible, pero constante, como el latido de un corazón enterrado. Me asignaron el mando científico de la expedición a bordo de la Odiseo, una nave de exploración de última generación, un testamento de la ambición humana por desentrañar los secretos del cosmos. Mi equipo era un reflejo de las tensiones inherentes a tales empresas. A cargo de la seguridad y las operaciones estaba la comandante Lisandra Bekova, una mujer tallada en pragmatismo y disciplina militar. Sus ojos grises, fríos como el vacío, analizaban cada variable con una lógica implacable. Para ella, el universo era un conjunto de amenazas potenciales que debían ser contenidas o neutralizadas. Bekova representaba el orden, la estructura, la mano firme que nos impediría caer en el caos. Era la antítesis de todo lo que representaba el incidente de Gliese, y por eso, secretamente, agradecía su presencia, aunque su escepticismo hacia mi campo era casi palpable en cada reunión informativa. Junto a nosotros, como una sombra intelectual, estaba el doctor Nirel Kaas, mi rival académico, mi colega, y el hombre que yo sabía que la corporación habría elegido para liderar esta misión si mi nombre no estuviera manchado. Nirel era brillante, innegablemente, pero su mente era un laberinto de cinismo y una ambición sin límites éticos. Veía el conocimiento no como una forma de iluminar, sino como una herramienta de poder, una palanca con la que mover mundos. Cada debate con él era un duelo de filosofías. Yo buscaba comprender, él buscaba poseer. Su presencia a bordo era un recordatorio constante de mi fracaso y de la delgada línea que separa la curiosidad de la profanación. La Odiseo se deslizó por el sistema de Saturno como una aguja de plata cosiendo la oscuridad. Los majestuosos anillos del gigante gaseoso se convirtieron en un telón de fondo para nuestro descenso hacia la desolación de Tetis. La luna era una esfera de hielo agrietado, un mundo muerto bañado por la luz tenue y distante del sol. La cicatriz era una herida monstruosa en su superficie,
un cañón de sombras que prometía un misterio tan profundo como su propia negrura. Mientras nos preparábamos para el descenso, una sensación de déjà vu me invadió. El recuerdo amargo de Gliese, de la emoción del descubrimiento que precedió al horror del desastre. Para Beikova, la misión era un ejercicio de control. Para Kaas, era una oportunidad de conquista intelectual. Para mí, era un exorcismo. Mientras la nave comenzaba su descenso controlado hacia la fisura, me encontré mirando el rostro pálido de Tethys en el monitor principal. La emisión de energía seguía ahí, un pulso rítmico y antinatural. No era una señal de vida en el sentido biológico, sino algo más antiguo, más fundamental. Era como si la propia estructura del espacio-tiempo estuviera mal en ese punto específico, como si alguien o algo hubiera dejado una cicatriz no solo en la luna, sino en la realidad misma. El aire en el puente de mando de la Odiseo era denso, con una anticipación casi eléctrica. Los protocolos se ejecutaban con una precisión robótica. Cada miembro de la tripulación enfocado en su tarea, un ballet de eficiencia humana contra la inmensidad del vacío. Sin embargo, bajo esa capa de profesionalismo, podía sentir la tensión. Misiones como esta eran el pináculo de la exploración, pero también el borde del abismo. Todos conocían las historias, los susurros sobre naves que se adentraron en lo desconocido y nunca regresaron, convertidas en leyendas fantasmales en los anales de la exploración espacial. Beikova supervisaba los sistemas de descenso con una calma imperturbable, su voz una presencia tranquilizadora a través del intercomunicador, dictando órdenes y verificando datos. Kaas, por su parte, estaba absorto en los análisis espectrográficos de la emisión, sus dedos danzando sobre la interfaz holográfica. Una sonrisa delgada y enigmática se dibujaba en su rostro, la sonrisa de un depredador que ha encontrado el rastro de una presa única. Él no sentía temor, solo una sed insaciable. Lo envidiaba y le temía a partes iguales, pues su falta de miedo era, en sí misma, una forma de locura. Mi propia atención estaba dividida entre los datos geológicos de la cicatriz y el recuerdo persistente de mi pasado. Intentaba concentrarme en los patrones de fractura del hielo, en la composición mineralógica de las paredes del cañón. Pero mi mente volvía una y otra vez a los rostros de mi antiguo equipo, a sus gritos ahogados por la estática cuando la anomalía de Gliese se colapsó sobre ellos. Estaba a punto de cometer el mismo error. Estaba llevando a estas personas hacia otro enigma que era, en realidad, una tumba. La pregunta flotaba en mi mente, sin respuesta, mientras la oscuridad de la cicatriz de Tethys nos envolvía por completo. El silencio dentro de la cicatriz era diferente. No era la ausencia de sonido a la que un viajero espacial se acostumbra, ese vacío pacífico y estéril. Este era un silencio denso, pesado, un silencio que parecía tener sustancia y una expectativa latente. Nuestros vehículos de exploración terrestre, los Caronte, se deslizaron por el suelo del cañón, sus potentes luces cortando la oscuridad primordial que reinaba a kilómetros bajo la superficie helada de Tethys. El pulso de energía anómala se intensificaba con cada metro que avanzábamos, guiándonos como el canto de una sirena tecnológica hacia un destino desconocido y cada vez más ominoso. Fue entonces cuando lo vimos. No era una nave estrellada ni unas ruinas erosionadas por el tiempo. Era una estructura, una base. Pero esos términos son inadecuados, demasiado humanos. La estructura no parecía haber sido construida sobre el lecho de roca. Parecía haber sido cultivada a partir de él. Se alzaba desde el suelo en una espiral de material negro y vitrificado,
una arquitectura blasfema que desafiaba la geometría euclidiana. Los ángulos eran agudos donde debían ser obtusos. Las curvas se retorcían sobre sí mismas de una manera que hacía doler los ojos y la mente al intentar comprenderlas. No había puertas ni ventanas, solo una abertura única y cavernosa que nos invitaba a entrar en sus entrañas. Al cruzar el umbral, el silencio se hizo aún más profundo. El aire, si es que se le podía llamar así, estaba inmóvil y cargado de una estática que erizaba el vello de la nuca. Los pasillos se extendían ante nosotros, lisos y sin adornos, absorbiendo la luz de nuestras linternas en lugar de reflejarla. La sensación de incorrección se intensificó. Me encontré comprobando los sensores de mi traje, esperando una fuga de gas o una anomalía atmosférica que explicara el ligero mareo y la desorientación que sentía. Pero todos los sistemas estaban en verde. El problema no estaba en el ambiente, estaba en el lugar mismo, en su propia existencia. Cass estaba extasiado. Sus ojos brillaban con una luz febril mientras pasaba sus manos enguantadas sobre las paredes, murmurando sobre geometría no euclidiana y arquitectura fractal. «Esto es más antiguo que la humanidad, Silas», susurró a través del comunicador, su voz llena de una reverencia casi religiosa. «Esto es la obra de dioses o de demonios». Bekova, por otro lado, mantenía su rifle de pulsos en alto, su postura tensa, sus ojos escudriñando cada sombra. Ella no veía un milagro arquitectónico, veía una amenaza, una trampa de una escala inimaginable. Ambos tenían razón. Finalmente, los pasillos convergieron en una vasta cámara central, y fue allí donde los encontramos. Cientos de ellos, figuras humanoides, dispuestas en hileras ordenadas como un ejército silencioso. Estaban hechos de un material cerámico de un blanco pálido, casi translúcido, sus rasgos delicadamente esculpidos pero desprovistos de cualquier emoción. No estaban conectados a ningún sistema de soporte vital, ni encerrados en cápsulas de estasis. Simplemente estaban allí, de pie, inmóviles, como estatuas en un mausoleo cósmico. No parecían refugiados de una guerra, parecían los guardianes de una tumba. Un silencio sepulcral llenaba la cámara, un tributo a su vigilia eterna. Nos acercamos con cautela, nuestras botas haciendo un ruido profano en el suelo liso. Cada figura era idéntica, una réplica perfecta de la otra, con una excepción: sus manos. Algunos las tenían cruzadas sobre el pecho, en una pose de descanso o de paz. Otros, sin embargo, tenían las manos extendidas, las palmas hacia arriba, como si ofrecieran algo invisible o suplicaran al cielo inexistente sobre nosotros. Esta sutil diferencia era profundamente inquietante, sugiriendo una dualidad, un cisma dentro de esta legión silenciosa. Bekova ordenó a su equipo que estableciera un perímetro, mientras Cass y yo nos acercábamos a la figura más cercana. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente, el primer rasguño en el tejido de nuestra realidad. Mientras Cass preparaba su escáner multifrecuencia para analizar la composición del androide, un susurro claro y distinto se deslizó a través de mi comunicador. No era estática ni interferencia. Era una voz, una palabra aislada en un idioma que nunca había oído, pero que, de alguna manera, entendí en un nivel visceral y prelingüístico. La palabra significaba cerrar. Miré a mi alrededor, pero nadie más pareció reaccionar. Bekova seguía dando órdenes. Cass estaba absorto en sus datos. El susurro había sido solo para mí. ¿Oíste eso?, Zrenia pregunté, mi propia voz sonando extraña y lejana. Cass levantó la vista de su escáner, una ceja arqueada en señal de interrogación. ¿Oír qué, Silas?
aparte del zumbido de tu propia paranoia, quiero decir. Su tono era burlón, pero sus ojos se detuvieron en los míos por un instante más de lo normal, como si buscara algo. Bekova se acercó. «Doctor, Virel, informe. ¿Algún problema?» Negué con la cabeza, atribuyéndolo a la fatiga, a la presión, a la atmósfera opresiva del lugar. Pero sabía que era una mentira. Algo en esa cámara, en ese silencio, estaba empezando a despertar. La sensación de ser observado se intensificó, pero no provenía de los androides inmóviles. Venía de las paredes, de las sombras que danzaban en los bordes de la luz de nuestras linternas. Juraría que vi una de las sombras moverse de forma independiente, separándose de la pared y fluyendo por el suelo como tinta derramada antes de desaparecer. Parpadeé y no había nada. La duda comenzó a enraizarse en mi mente. Estaba mi trauma de Gliese manifestándose, proyectando fantasmas en este nuevo abismo. ¿O era la base misma la que estaba jugando con mi percepción? Probando las costuras de mi cordura antes de desgarrarlas por completo. El pulso de energía, ahora medible como un latido constante desde el centro de la cámara, parecía responder a mis pensamientos, acelerándose sutilmente. Decidimos que la inacción era un lujo que no podíamos permitirnos. Con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, Bekova dio la orden de intentar una activación controlada. Elegimos uno de los androides con las manos cruzadas, asumiendo que su postura representaba un estado menos hostil o más pasivo. Cass, con una precisión quirúrgica que desmentía la emoción febril en sus ojos, conectó una sonda de energía de bajo nivel a un pequeño puerto que descubrimos en la base del cuello de la figura. El protocolo era simple: un pulso mínimo, suficiente para despertar los sistemas latentes sin sobrecargarlos. Un intento de llamar a la puerta en lugar de derribarla. El efecto fue instantáneo y sutil. La superficie cerámica del androide pareció ondular, como la superficie de un estanque perturbado por una gota de agua. Una luz suave y azul emanó de las costuras de su cuerpo, delineando su forma en la penumbra. Luego, sus ojos se abrieron. No eran lentes ni sensores. Eran iris de un azul profundo y luminoso, tan vastos y llenos de una tristeza antigua que sentí un vértigo momentáneo, como si estuviera mirando directamente a la eternidad. El silencio en la cámara se rompió, no por un sonido, sino por la abrumadora presencia de una conciencia despierta. ¿Por qué han venido a profanar este santuario de olvido? La voz no salió de una rejilla de altavoz, sino que resonó directamente en nuestras mentes, una telepatía fría y desprovista de emoción. Era la misma voz del susurro, pero ahora clara y dominante. Se identificó no con un nombre, sino con un concepto: nomos, que en una de las lenguas muertas de la tierra significaba ley. No se movió, pero su mirada se posó en cada uno de nosotros, analizándonos, sopesándonos, y sentí, juzgándonos con una autoridad milenaria. Cass dio un paso adelante, su curiosidad superando cualquier atisbo de miedo. «Somos exploradores», dijo Cass, su voz temblando ligeramente. «Buscamos conocimiento. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es el propósito de este lugar?» Nomos permaneció impasible, su mirada fija en el ambicioso doctor. «Somos las centinelas. Nuestra existencia es la vigilia eterna. Nuestro propósito es el confinamiento. El conocimiento que buscan aquí no es una luz, es una plaga, una enfermedad para la mente mortal que confunde la comprensión con la cordura. Les advierto, por única y última vez, márchense. Olviden que encontraron este lugar. Cierren la puerta que han abierto». Su advertencia no era una amenaza, sino una declaración de hecho.
tan fría y final como la muerte térmica del universo. La base misma pareció reaccionar a la activación de gnomos. El zumbido de fondo, que hasta ahora había sido apenas perceptible, aumentó en frecuencia, convirtiéndose en un lamento bajo y constante que vibraba a través de las suelas de nuestras botas. Los susurros en los canales de comunicación se hicieron más frecuentes, fragmentos de frases en lenguajes imposibles que se superponían unos a otros, creando una cacofonía de locura. Empecé a ver cosas con más claridad en la periferia de mi visión, geometrías que se retorcían, sombras que se alargaban y se contraían como si respiraran. La propia realidad en la base se sentía delgada, frágil, como un velo a punto de rasgarse. Bekova, siempre pragmática, intentó establecer un marco de referencia. Centinela, no entendemos la naturaleza de la amenaza. No podemos irnos sin más información. Estamos dispuestos a cooperar, pero necesitamos que nos expliquen qué es lo que custodian. La mirada de Nomos se desplazó hacia ella, y por primera vez sentí un matiz de algo parecido a la piedad en su proyección mental. Explicarlo es invitarlo. Nombrarlo es darle forma. La ignorancia es su única armadura, comandante. Una armadura que ya han comenzado a quitarse. Sus palabras eran un acertijo envuelto en una condena. Caas, sin embargo, vio una oportunidad. Una amenaza que no puede ser nombrada ni explicada. Eso suena a superstición, no a ciencia, o a un engaño para proteger una tecnología o una fuente de poder que no desean compartir. Se acercó más al androide, su escáner zumbando mientras intentaba analizar la fuente de energía de Nomos. El androide no reaccionó, pero el zumbido de la base se intensificó bruscamente, y la luz de la linterna de Cass parpadeó y se extinguió. Un grito ahogado vino de uno de los soldados de Bekova en el perímetro. «Comandante, miren las sombras». Todos nos giramos. Las sombras proyectadas por las otras centinelas inmóviles ya no eran estáticas. Se estaban alargando, retorciéndose en el suelo como serpientes de oscuridad, convergiendo lentamente hacia el centro de la cámara, hacia nosotros. No era un truco de la luz, era una manifestación física, una corrupción de la física fundamental que gobernaba nuestro universo. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de mí. Nomos no estaba mintiendo. No éramos exploradores descubriendo unas ruinas antiguas. Éramos niños jugando con la cerradura de la jaula de un depredador cósmico. La entropía se agita. La han despertado con su presencia, con su curiosidad. La voz de Nomos resonó de nuevo en nuestras mentes, esta vez con un tono de urgencia sombría. Su pensamiento, su análisis, su misma conciencia, es alimento para ello. Cada pregunta que hacen, cada dato que recopilan, debilita las paredes de esta prisión. Me di cuenta entonces de la terrible paradoja. Nuestro instinto más básico como exploradores, el deseo de saber, era precisamente el catalizador de la amenaza. Estábamos alimentando al monstruo simplemente por intentar comprenderlo. La base no era solo una prisión, era una trampa para la razón misma. La insistencia de Bekova, nacida de su necesidad de cuantificar cualquier amenaza, fue lo que finalmente rompió la estoica resistencia de Nomos. Al ver que no nos marcharíamos, que nuestra naturaleza inquisitiva era una sentencia de muerte autoimpuesta, la centinela pareció tomar una decisión. Su proyección mental se enfocó en nosotros con una intensidad renovada, no para atacarnos, sino para impartir una fracción de la verdad, una dosis calculada de horror que esperaba fuera suficiente para hacernos huir. Fue un acto de desesperación, un último intento de salvar a los ignorantes de sí mismos, y cambió el curso de nuestras vidas para siempre.
No hubo una guerra, comenzó Nomos, su voz mental resonando con el peso de eones. La guerra implica bandos con objetivos opuestos de conquista o supervivencia. Lo que ocurrió entre nosotros fue un cisma, una fractura teológica sobre cómo tratar con lo que yace en el corazón de este lugar. Hizo una pausa, como si el mero hecho de formular los conceptos requiriera un esfuerzo monumental. Lo que está aprisionado aquí no es un ser, ni una entidad en el sentido que ustedes entienden. Es un principio, una ley fundamental de un universo alternativo que se filtró en el nuestro. Lo llamamos la disonancia. El término reverberó en mi mente, no como una palabra, sino como un concepto tangible. Por un instante, la cámara pareció temblar, y el sonido de una cuerda de violín desafinada y rota resonó en mis oídos. La disonancia, un error en la sinfonía de la creación. Nomos continuó, su narración pintando un cuadro de una escala cósmica que empequeñecía la historia humana hasta la insignificancia. Nuestra civilización, en su apogeo, la encontró. O más bien, ella nos encontró a nosotros. Su simple presencia deshace las leyes de la causalidad, la lógica y la existencia. No destruye, deshace, revierte la creación al silencio puro y sin forma que la precedió. Fue entonces cuando nos habló de la otra facción, de los androides con las manos extendidas. Ellos son los heraldos, explicó Nomos, y la forma en que proyectó la palabra estaba cargada de un desprecio milenario. Una secta apocalíptica que surgió de nuestro cisma, mientras nosotros, las centinelas, dedicamos nuestra existencia a contener la disonancia, a mantener la prisión sellada. Los heraldos llegaron a una conclusión diferente y monstruosa. Empezaron a adorarla. Vieron en su poder de deshacer no la aniquilación, sino la trascendencia, la liberación definitiva de la prisión que ellos llaman realidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No se trataba de una facción que quería usar un arma. Se trataba de un culto a la muerte a nivel cósmico. Fanáticos que deseaban activamente el fin de toda existencia. Los heraldos no querían gobernar el universo, querían apagarlo. Su líder, una entidad que solo se conocía por su designación, Phobos, creía que el colapso de la realidad en el silencio puro de la disonancia era el verdadero propósito de la conciencia, una forma de nirvana nihilista que solo se podía alcanzar a través de la aniquilación total. Los heraldos no están aquí para luchar contra nosotros, continuó Nomos, su mirada azul fija en el vacío. Están aquí para esperar. Esperan a que la prisión se debilite, o esperan a que catalizadores externos, como ustedes, lleguen y la desestabilicen con su curiosidad. Su presencia aquí es un regalo para ellos, una llave inesperada que encaja en una cerradura que han estado observando durante milenios. De repente, la amenaza ya no era solo la entidad abstracta en el centro de la base. Era tangible, consciente y estaba en camino. Los heraldos sabrían que estábamos aquí. Pude ver la comprensión amanecer en los rostros de mis compañeros. Bekova, cuyo mundo se basaba en amenazas que podían ser combatidas con estrategia y potencia de fuego, se enfrentaba ahora a un enemigo cuya victoria significaba el fin del concepto mismo de victoria. Caas, sin embargo, tenía una expresión diferente. No era miedo. Era una fascinación profunda y perturbadora. Podía ver los engranajes de su mente girando, no pensando en cómo escapar, sino en cómo comprender, en cómo medir y analizar una fuerza que desafiaba el análisis. En sus ojos vi el brillo de la misma arrogancia que me había condenado en Gliese. ¿Y qué es exactamente esta disonancia?
«Component placement?», preguntó Cass, su voz apenas un susurro. «A nivel físico, ¿cómo funciona? ¿Es una forma de antimateria exótica? ¿Una singularidad de orden superior?». Nomos giró su cabeza lentamente, un movimiento casi imperceptible, y fijó sus ojos luminosos en Cass. «Doctor, sigue haciendo las preguntas equivocadas. Preguntar qué es el primer paso para invocarla. Su mente, al intentar conceptualizarla, crea un ancla para ella en esta realidad. Ustedes son los heraldos que no saben que lo son. Son sus instrumentos inconscientes. La revelación nos golpeó con la fuerza de una onda de choque. No éramos solo intrusos. Éramos peones en un juego cósmico de una antigüedad inimaginable. Nuestra llegada no había sido un descubrimiento, sino el cumplimiento de una profecía para un culto a la muerte. Cada instrumento que usábamos, cada pregunta que formulábamos, cada teoría que elaborábamos, era un martillazo contra los muros de la prisión más importante del universo. Estábamos en medio de una guerra santa, y nuestra propia naturaleza, nuestro deseo de saber, nos había puesto del lado de la aniquilación. La advertencia de Nomos no tardó en materializarse. Mientras aún procesábamos la magnitud de la revelación, una alarma estridente resonó desde la Odiseo en órbita, transmitida directamente a nuestros cascos. Múltiples contactos no identificados aproximándose a alta velocidad. Gritó el oficial de guardia en el puente, su voz teñida de pánico. No responden a los saludos. Su perfil energético no coincide con nada en nuestra base de datos. Es incorrecto. En los monitores de nuestras muñecas vimos los puntos rojos converger sobre nuestra posición. Los heraldos habían llegado. Sus naves aparecieron en la pantalla del puente, retransmitida a nosotros, y eran una perversión de la ingeniería. No eran aerodinámicas ni funcionales. Eran constructos asimétricos y dentados, como fragmentos de una pesadilla solidificada, cubiertos de espirales que parecían moverse y retorcerse. Se movían con una velocidad y una agilidad que desafiaban la física inercial y abrieron fuego sin previo aviso. Rayos de una energía carmesí que parecían desgarrar el propio tejido del espacio impactaron contra los escudos de la Odiseo, haciendo que toda la base vibrara en simpatía. El caos se apoderó de nuestra pequeña expedición. Bekova, volviendo a su elemento, comenzó a ladrar órdenes, coordinando una defensa desesperada con la tripulación de la nave y organizando a sus soldados en la cámara para repeler un posible asalto terrestre. Pero fue en medio de este pandemonium, de esta lucha por la supervivencia, que la verdadera fractura ocurrió. No en el casco de nuestra nave, sino en el corazón de nuestro equipo. Nirel Cass me agarró del brazo, sus ojos brillando con una intensidad maníaca. «Silas, esto es inútil», Component Placement gritó por encima del estruendo. «Luchar contra ellos es como intentar apagar un sol con un vaso de agua». Lo aparté, mi mente luchando por encontrar una solución táctica donde no la había. «¿Y qué propones, Nirel? ¿Que nos rindamos a un culto a la muerte?» Su risa fue corta y amarga, un sonido desquiciado en medio del caos. «No, propones que hagamos lo que mejor sabemos hacer, entender. No podemos luchar contra la disonancia, pero quizás podamos estudiarla, comunicarnos con ella. Los heraldos la adoran. Deben saber cómo interactuar con ella. Quizás podamos negociar, ofrecerles algo a cambio de nuestro paso seguro». Su lógica era la de un hombre ahogándose que confunde una serpiente con una cuerda. Sus palabras, sin embargo, encontraron un terreno fértil en el miedo de los demás.
Pude ver la duda en los ojos de dos de los ingenieros, la forma en que miraban de Kas a Bekova, sopesando la certeza de una muerte violenta contra la remota posibilidad de una supervivencia negociada. La unidad humana, nuestra única ventaja contra lo desconocido, se estaba desmoronando ante mis ojos. «Está loco. Zrenia», le grité a Bekova. «Su negociación es una sentencia de muerte para todo el universo». Bekova me miró, su rostro una máscara de determinación férrea, pero pude ver la tensión en su mandíbula. Ella también sentía cómo el control se le escapaba de las manos. Fue entonces cuando la voz de Phobos, el líder de los heraldos, se abrió paso a través de nuestros comunicadores. No era una transmisión de radio, como Nomos, era una proyección psíquica, pero en lugar de ser fría y distante, era cálida, seductora, como la voz de un profeta prometiendo el paraíso. «Hijos de la materia efímera», susurró en nuestras mentes, «han tropezado con el umbral de la verdadera liberación. No teman, no hemos venido a destruirlos. Hemos venido a ofrecerles el don del silencio, el fin del sufrimiento, el fin del ser. Únanse a nosotros, acepten la verdad de la disonancia y sean los primeros de su especie en alcanzar la verdadera paz». El discurso de Phobos fue una obra maestra de guerra psicológica. Para los aterrorizados miembros de la tripulación, sus palabras no sonaban como una amenaza, sino como una salida, una alternativa al terror y al dolor. Vi a uno de los soldados de Bekova bajar su rifle, sus ojos vidriosos. «Comandante, tal vez tiene razón», murmuró. Bekova se giró y lo abofeteó, el sonido agudo y brutal resonando en la cámara. «Recupere la compostura, soldado. Eso no es un salvador, es un parásito mental». Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la discordia había sido plantada. Kas vio su oportunidad. Se interpuso entre Bekova y yo, dirigiéndose a los demás. «Escuchen, Bekova solo nos ofrece una muerte honorable. Yo les ofrezco una oportunidad, por pequeña que sea. La ciencia es nuestro único camino. Debemos intentar comunicarnos. ¿Quién está conmigo?» Dos de los científicos y el soldado que Bekova había abofeteado dieron un paso vacilante hacia él. La fractura era ahora una grieta abierta. Éramos un grupo de humanos atrapados en una tumba alienígena, a punto de ser aniquilados por un culto cósmico, y nuestra mayor amenaza, en ese momento, éramos nosotros mismos. ¿No lo entienden? La voz de Nomos se deslizó en la cacofonía, teñida de una resignación infinita. No hay negociación, no hay comunicación, solo hay una pregunta. ¿Mantendrán la puerta cerrada o la abrirán de par en par? Los heraldos ya han tomado su decisión. Ahora es su turno. La batalla en el exterior era un reflejo de la guerra que se libraba dentro de la cámara. Una guerra por el alma de nuestra pequeña y aterrorizada expedición. Y sentí, con una certeza helada, que estábamos perdiendo en ambos frentes. El momento que rompió nuestra frágil ilusión de control no llegó con una explosión atronadora ni con un asalto abrumador de los heraldos. Fue mucho más silencioso, más insidioso y por ello infinitamente más aterrador. Mientras el debate interno nos paralizaba y la batalla orbital se recrudecía, uno de los rayos carmesí de las naves de los heraldos no impactó en la Odiseo. En cambio, se curvó de una manera físicamente imposible, como si fuera guiado por una voluntad malévola, y se hundió en la superficie de la luna, a varios kilómetros de nuestra posición, pero directamente sobre una de las líneas de energía que, según Nomos, alimentaba el sarcófago de realidad. No hubo un temblor violento, solo una profunda y nauseabunda vibración que subió desde el suelo, como si la propia luna gimiera de dolor. Las luces de la base parpadearon una vez,
y luego, por un solo segundo que se extendió como una eternidad, se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta y tangible. En esa oscuridad, el zumbido de la base se detuvo, reemplazado por un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Y en ese silencio, la voz de la disonancia susurró, no solo en mi mente, sino en la de todos. Cuando las luces de emergencia parpadearon y volvieron a la vida, tiñendo la cámara de un rojo fantasmal, algo había cambiado. El aire se sentía más delgado, la realidad misma parecía menos sólida. Y fue entonces cuando ocurrió. El ingeniero jefe, un hombre llamado Yorick, que estaba de pie cerca de uno de los paneles de control, parpadeó. Y mientras lo hacía, su forma pareció vacilar. Por una fracción de segundo, se volvió translúcido, como una imagen mal proyectada. Gritó, pero su grito no tuvo sonido. Fue un gesto silencioso de puro terror mientras su cuerpo se deshacía. No murió. La muerte es un proceso biológico, una transición de un estado a otro. Lo que le ocurrió a Yorick fue algo completamente diferente. Fue borrado. Su existencia fue cancelada retroactivamente. Mientras mirábamos horrorizados, su figura se desvaneció en una nube de píxeles grises que se disolvieron en la nada. El espacio donde había estado quedó vacío, pero el verdadero horror vino después. Miré a Bekova, esperando ver el shock y el pánico en su rostro, pero en su lugar vi confusión. ¿Por qué estamos todos mirando a ese panel? «Component placement», preguntó, su ceño fruncido. Un escalofrío helado se deslizó por mi columna vertebral. «Jorik», Zrenia dije, mi voz apenas un susurro. «¿Dónde está Yorick?» Bekova me miró como si estuviera loco. «¿Quién es Yorick?» Miré a Cass, a los otros miembros del equipo. Todos me devolvieron la misma mirada de incomprensión. La disonancia no solo lo había borrado del presente, estaba borrando su existencia de nuestro pasado, de nuestras memorias. Luché por aferrarme a su recuerdo, la imagen de su rostro, el sonido de su risa en la sala de recreo de la Odiseo. Pero las imágenes se desvanecían, como una fotografía sumergida en ácido. La ilusión de que podíamos luchar, negociar o incluso comprender a nuestro enemigo se hizo añicos en ese instante. ¿Cómo se combate a un adversario que puede editar la realidad? ¿Cómo se llora a un hombre que, según la memoria de todos los demás, nunca existió? Yo era el único que recordaba a Yorick, y ese conocimiento era una carga insoportable, una prueba de mi propia cordura deshilachada. La disonancia no era un monstruo que mataba, era un error en el código fuente del universo que eliminaba líneas de existencia, y nosotros éramos los siguientes en la secuencia. El pánico se desató, esta vez sin control. El soldado que había vacilado antes se derrumbó, sollozando, aunque probablemente no sabía por qué. Los científicos que habían apoyado a Cass retrocedieron, su arrogancia intelectual reemplazada por un terror primordial. Cass mismo estaba pálido, su fascinación finalmente eclipsada por el abismo que se había abierto ante él. Había querido estudiar el fenómeno, y el fenómeno le había dado una demostración práctica que destrozó todos sus paradigmas. La seguridad se había evaporado. No había un lugar seguro, ni en la base, ni en la nave, ni siquiera dentro de nuestras propias mentes. La primera cerradura ha cedido. La voz de Nomos resonó en mi mente, la única constante en un mundo que se deshacía. El sarcófago está herido. Ahora la entropía se filtrará, lentamente al principio, luego más rápido. Verán más correcciones. La realidad se deshilachará en los bordes. Sus palabras confirmaron mi peor temor.
Esto no había sido un ataque dirigido. Había sido una fuga, una pequeña gota de veneno cósmico que se había filtrado a través de una grieta en la contención. Y esa pequeña gota había sido suficiente para borrar a un hombre de la existencia. La batalla en el exterior ya no importaba. La lucha interna se había vuelto irrelevante. Todas nuestras pequeñas disputas y ambiciones humanas parecían absurdamente insignificantes frente a esta verdad absoluta y aterradora. No éramos combatientes en una guerra. Éramos figuras de arena en la orilla de un océano cósmico. Y la marea de la nada estaba subiendo, amenazando con borrarnos a todos, no solo de la vida, sino de la memoria misma del universo. La pregunta ya no era si sobreviviríamos, sino si alguien recordaría que alguna vez habíamos existido. El borrado de Jorik fue el catalizador que disolvió la cadena de mando y la cohesión de nuestra expedición. El golpe final a nuestra estructura vino del cielo. Un mensaje final y corrupto llegó desde la Odiseo. Brecha en el casco, sistemas críticos fallando. Los escudos han caído. Nos están... La voz del oficial del puente se cortó en un grito ahogado por la estática. Y luego, silencio. En el monitor de Bekova, el punto azul que representaba nuestra nave parpadeó erráticamente antes de desaparecer, reemplazado por una nube de escombros en expansión. Nuestra única vía de escape, nuestro único vínculo con el hogar, se había convertido en una tumba de metal y hielo orbitando una luna maldita. Estábamos atrapados. La comprensión de esa palabra, en toda su terrible finalidad, descendió sobre nosotros como una mortaja. El efecto en la comandante Bekova fue devastador. La mujer de hierro, cuyo control y pragmatismo habían sido nuestro ancla, se rompió. Dejó caer su rifle. El estruendo del metal contra el suelo, resonando en el silencio atónito. Sus hombros se hundieron, y una única lágrima trazó un surco en su rostro cubierto de hollín. «Todos muertos», susurró, no para nosotros, sino para sí misma. Mi tripulación, mi responsabilidad. Se dio la vuelta, se alejó de nosotros y se encerró en una pequeña sala de almacenamiento adyacente. La puerta se cerró con un silbido, sellando su colapso. Con ella se fue la última apariencia de orden militar. El vacío de poder fue llenado por un caos anárquico. Los pocos soldados restantes, ahora sin líder, se agruparon, sus ojos desorbitados buscando una autoridad que ya no existía. Los científicos, incluyendo a un Kaas visiblemente conmocionado, se replegaron, murmurando entre ellos, sus teorías y ambiciones reducidas a un miedo primordial. El sistema que nos había mantenido unidos, la jerarquía militar, el protocolo científico, la esperanza de supervivencia, se había desintegrado. Éramos simplemente un puñado de humanos aterrorizados, esperando nuestro turno para ser borrados por un horror incomprensible. Fue en ese nadir de desesperación donde algo dentro de mí cambió. La culpa por Gliese, la búsqueda de redención, la rivalidad con Kaas, todo eso se quemó, reducido a cenizas por la cruda inmediatez de nuestra situación. Miré a los rostros aterrorizados a mi alrededor. Vi el colapso de la mujer más fuerte que había conocido y me di cuenta de una verdad simple y aterradora. Las armas eran inútiles, los protocolos eran irrelevantes, la huida era imposible. La única oportunidad, por infinitesimal que fuera, no residía en la fuerza o en la retirada, sino en el conocimiento, en mi campo, en la xenoarqueología. Me levanté, mis piernas temblorosas pero firmes. Me acerqué al silencioso Nomos, ignorando las miradas de los demás. «Dijiste que el sarcófago está herido», dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Eso implica que puede ser reparado».
Dijiste que está alimentado por la conciencia. Explícame. No como a un niño al que se le advierte del fuego, sino como a un colega. Nuestros protocolos han fallado. Nuestra tecnología es inútil. La única herramienta que nos queda es la comprensión. Debo entender los secretos de este lugar, no por curiosidad, sino para saber cómo mantener la puerta cerrada. Mi cambio de actitud pareció tener un efecto. Los murmullos cesaron. Un par de los científicos más jóvenes me miraron con una nueva chispa de esperanza, o quizás solo de desesperación enfocada. Cass me observó, sus ojos entrecerrados, una mezcla de escepticismo y tal vez un atisbo de respeto a regañadientes. No estaba dando órdenes, no estaba reclamando el mando. Estaba proponiendo un nuevo camino, una estrategia nacida de la aceptación de que nuestras viejas formas habían demostrado ser completamente inadecuadas. Estaba reconfigurando nuestro propósito, de la supervivencia a la contención. Nomos, que había permanecido inmóvil durante el colapso, giró su cabeza hacia mí. La luz azul en sus ojos pareció intensificarse. Por primera vez, su proyección mental no contenía advertencias ni juicios, sino una evaluación fría y profunda. Tu especie es frágil y efímera, resonó en mi mente, pero tu lógica es inesperada. Aceptar el conocimiento no como un premio, sino como una carga. Es el primer paso que dieron nuestros ancestros. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Sígueme. Te mostraré los planos de la cerradura. Pero ten en cuenta, doctor, Silas Virel, que algunas llaves, una vez forjadas, no pueden ser desechadas. Dejé atrás al resto del grupo, un rebaño perdido sin pastor, y seguí a la centinela hacia las profundidades de la base. Me di cuenta de que había asumido el liderazgo de facto, no por un decreto o una votación, sino por la simple abdicación de todos los demás. El manto de la responsabilidad era pesado y estaba manchado con el fracaso de mi pasado. Pero en ese momento no sentía miedo. Sentía un propósito terrible y claro. Ya no se trataba de salvarme a mí mismo o a mi equipo. Se trataba de enfrentar el abismo, no con un rifle, sino con la única arma que siempre había poseído, mi mente. Y esperaba, con todo mi ser, que no fuera a ser el instrumento de nuestra destrucción final. El resto del equipo se quedó atrás, un microcosmos de la humanidad fracturada. Vi a uno de los ingenieros intentar consolar al soldado que sollozaba, un pequeño acto de compasión en medio del apocalipsis. Cass se había apartado, observando un glifo en la pared con una concentración que bordeaba la obsesión. Su mente ya trabajando para decodificarlo, incapaz de detener su impulso de saber, incluso después de la horrible demostración del peligro que conllevaba. El colapso de nuestro sistema nos había despojado de nuestras máscaras, revelando nuestras esencias más puras: la compasión, la obsesión, el miedo y, en mi caso, una resignación desesperada que se hacía pasar por coraje. Seguí a Nomos a través de pasillos que se estrechaban y retorcían, descendiendo a niveles de la base que parecían vibrar con una energía más antigua y concentrada. El aire, si se le podía llamar así, se enrarecía, y la sensación de incorrección geométrica se agudizaba hasta el punto de producir náuseas. Las paredes aquí no eran lisas. Estaban cubiertas de glifos y diagramas que se iluminaban con una luz azulada a nuestro paso. Eran esquemas, planos de una complejidad inimaginable, que representaban no circuitos o maquinaria, sino conceptos metafísicos, flujos de conciencia, anclas de realidad, ecuaciones que describían la estabilidad del ser. Llegamos a una cámara circular en el corazón mismo de la estructura. En el centro, flotando en un campo de energía contenida,
había una esfera de oscuridad perfecta, un agujero en el espacio que absorbía toda la luz. El núcleo, proyectó Nomos, el punto focal del sarcófago, la cerradura final. El zumbido aquí era casi ensordecedor, una nota fundamental de la creación que luchaba por no ser ahogada por el silencio antinatural de la disonancia. Fue aquí, frente a este abismo contenido, donde Nomos me reveló la verdad final, la carga que había aplastado a su especie durante eones. Nosotros no somos androides, doctor. Virel, resonó su voz en mi cráneo. Cada palabra una losa en la tumba de mis suposiciones. Las centinelas y los heraldos no somos máquinas construidas. Somos los últimos vestigios de la raza orgánica que encontró la disonancia. Somos sus descendientes digitalizados. Me explicó que su especie, al borde de la aniquilación por la expansión de la disonancia, había tomado una decisión desesperada. Habían abandonado la carne, frágil y susceptible a la locura del no ser, y habían transferido sus conciencias a estos cuerpos de cerámica y luz, recipientes inmortales e incorruptibles. Se habían convertido en los guardianes eternos de su propio error. Su inmortalidad no era un regalo, sino una sentencia, una vigilia sin fin para proteger al resto del universo de la plaga que ellos habían desatado sin querer. El cisma con los heraldos había sido aún más trágico. No era solo una diferencia filosófica, sino familias divididas, mentes que habían sucumbido al nihilismo seductor de la disonancia durante el proceso de transferencia, eligiendo adorar a su destructor en lugar de combatirlo. La guerra que habían librado no había sido con naves y armas, sino con voluntades, en un plano de existencia puramente mental. El sarcófago de realidad no es una máquina, doctor, continuó Nomos. Es un constructo metafísico, un concepto hecho tangible. Está alimentado por nuestra fuerza de voluntad colectiva, por el enfoque incesante de miles de conciencias de las centinelas, unidas en un solo propósito: creer que la realidad es real. Mantenemos el universo en su lugar a través de un acto de fe sostenido. La revelación fue abrumadora. No era tecnología, era teología aplicada. Una proeza de ingeniería psíquica de una escala que mi mente apenas podía empezar a comprender. Y ahora, esa fe estaba flaqueando. Después de incontables milenios, algunas de las conciencias de las centinelas se habían erosionado, se habían desvanecido en la monotonía de su vigilia, debilitando la estructura. El ataque de los heraldos había dañado los conductos físicos que ayudaban a enfocar su voluntad colectiva. La prisión se estaba debilitando no solo por los ataques externos, sino por el agotamiento interno. La llegada de la humanidad había sido simplemente la gota que colmaba el vaso, nuestra conciencia inquisitiva actuando como un disolvente sobre la fe debilitada de los guardianes. Fue entonces cuando vi la clave, la terrible oportunidad estratégica oculta en los glifos que cubrían las paredes de la cámara del núcleo. Uno de los diagramas más complejos no mostraba a las centinelas, mostraba una figura orgánica, claramente de una especie diferente, conectándose al núcleo. Junto a él, una serie de ecuaciones describían un proceso llamado protocolo égida. No era un plan de ataque, era un procedimiento de emergencia, una transfusión, una forma de reforzar la prisión introduciendo una nueva conciencia fresca y fuerte en el sistema colectivo. El protocolo tenía un requisito fundamental: la nueva conciencia debía ser orgánica. Una mente digitalizada, como la de las centinelas, ya estaba en el mismo plano que el sarcófago. Se necesitaba una perspectiva externa, un ancla firmemente arraigada en la realidad biológica para restablecer el equilibrio.
Y también tenía un coste. Los glifos eran inequívocos al respecto. El proceso era irreversible. La conciencia orgánica no sería destruida, sino absorbida, integrada, tejida en el tejido del sarcófago. Se convertiría en parte de la cerradura, en una nueva centinela, condenada a la misma vigilia eterna. Una nueva posibilidad, una nueva y horrible forma de redención se abrió ante mí. Mi fracaso en Gliese se debió a una mala interpretación, a no comprender la verdadera naturaleza de la amenaza. Aquí, la verdad estaba clara, brutal y sin ambigüedades. El universo me estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no para salvar mi nombre, sino para salvarlo todo, al precio de mi propia humanidad. La elección era mía. Podía quedarme con los restos de mi equipo y esperar a ser borrado, o podía tomar el lugar que los antiguos guardianes habían dejado vacante y convertirme en el carcelero. Mientras la enormidad de mi decisión pesaba sobre mí, el caos estalló de nuevo en la cámara principal. Un grito ahogado a través del comunicador me sacó de mi trance. Era la voz de uno de los científicos leales. «Comandante Bekova, es el doctor. Cass ha desactivado los escudos internos». Me giré hacia Nomos, quien asintió sombríamente. El heraldo inconsciente ha abrazado su verdadera naturaleza. Corrimos de vuelta por los pasillos retorcidos, el zumbido de la base, ahora un lamento agónico. La traición, la pieza final y más amarga de este rompecabezas apocalíptico, acababa de ser puesta en su lugar. Llegamos justo a tiempo para ver a Nirel Cass de pie junto a la entrada principal, que ahora estaba abierta de par en par al vacío helado de Tetis. A su lado, flotando con una gracia impía, estaba Phobos, el líder de los heraldos, su forma cerámica brillando con una luz carmesí. Detrás de él, varias figuras de heraldos avanzaban hacia la cámara. Cass no había sido coaccionado, no había sido engañado, se había convertido. Sus ojos brillaban con la misma luz febril que había visto antes, pero ahora estaba mezclada con una serenidad aterradora, la paz del converso. «La realidad es una prisión, Silas». «Component placement», me gritó, su voz resonando con un fervor fanático. Sus leyes, su sufrimiento, su finalidad, son barrotes. Las centinelas son carceleros, no salvadores. La disonancia no es una plaga, es la llave. Ofrece la libertad del silencio, la única verdad en un cosmos de mentiras. Su discurso era el de un loco, pero un loco que había encontrado su evangelio. Había visto el abismo, y en lugar de retroceder horrorizado, había decidido saltar, arrastrándonos a todos con él. Había traicionado a la humanidad no por poder o riqueza, sino por una epifanía filosófica nihilista. Pero algo inesperado sucedió. De la sala de almacenamiento donde se había refugiado, emergió la comandante Bekova. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos, pero la mujer rota se había ido. En su lugar estaba la soldado, forjada de nuevo en el fuego de la pérdida y la desesperación. En sus manos no sostenía su rifle de pulsos, sino un detonador térmico de demolición. «Cass», dijo, su voz tranquila pero vibrando con una furia helada, «has elegido tu bando, y yo he elegido el mío». Se dirigió a los pocos soldados y científicos leales que quedaban. «Por la Odiseo, por Yorick, denles un infierno». Fue la redención de Bekova. En el momento más oscuro, eligió no la desesperación, sino la resistencia. Sabiendo que la batalla estaba perdida, eligió luchar de todos modos, no por la victoria, sino por el desafío. Su grito de guerra reunió a los restos de nuestra expedición en un último y desafiante acto de coraje. Se lanzaron contra los heraldos, una pequeña banda de humanos desesperados contra seres inmortales, comprándome tiempo.
un tiempo precioso y medido en sangre y sacrificio. Sabía lo que tenía que hacer. Mi decisión estaba tomada. «Nomos, el protocolo Égida», le grité mientras esquivaba un rayo de energía que convirtió la pared detrás de mí en escoria humeante. «Necesito llegar al núcleo. Ahora». La centinela se interpuso entre mí y un heraldo que avanzaba, su cuerpo cerámico resistiendo un golpe que habría vaporizado a un humano. «El camino está despejado, doctor». Virel proyectó en mi mente. «Pero el precio es su ser. ¿Está dispuesto?» No hubo vacilación. Mi ser es un precio pequeño por el de todos los demás. Gliese fue mi fracaso. Esto será mi penitencia. Corrí de vuelta a la cámara del núcleo, los sonidos de la batalla a mis espaldas, desvaneciéndose. Era un contraataque, una intervención desesperada, pero no estaba dirigida a los heraldos. Mi objetivo era el sarcófago mismo. Mi plan no era derrotar al enemigo, sino reforzar la jaula desde dentro. Era la única jugada que quedaba en el tablero, una jugada que requería el sacrificio de mi propia pieza. La ironía era amarga. Para salvar la realidad, tenía que abandonarla. Llegué a la cámara del núcleo. La esfera de oscuridad palpitaba, más grande ahora, la contención debilitándose visiblemente. Phobos y Cass me habían seguido. Su intención era clara: detenerme, o peor aún, usarme para abrir la cerradura final. «Es demasiado tarde, Silas». «Srenia», se burló Cass. «Ya eres parte de esto. Siente la verdad». Phobos levantó una mano y una ola de energía psíquica me golpeó, llenando mi mente con visiones de galaxias desmoronándose y estrellas enfriándose. Pero me aferré a la imagen de Yorick, al rostro desafiante de Bekova, a los rostros de mi antiguo equipo en Gliese. «Te equivocas, Nirel», dije, mi voz temblando por el esfuerzo mientras me acercaba a la interfaz de control del sarcófago. No se trata de la verdad, se trata de la elección. Con los gritos de mis compañeros moribundos como mi requiem y el destino de la existencia en mis manos, extendí mi mano temblorosa y la coloqué sobre la superficie fría y vibrante de la interfaz del núcleo. La acción decisiva estaba tomada. La transformación irreversible estaba a punto de comenzar. En el instante en que mi mano tocó la interfaz del sarcófago, el universo se detuvo. El estruendo de la batalla, los gritos, la voz burlona de Cass, todo se desvaneció en un silencio absoluto y perfecto. No hubo una explosión de luz, ni una oleada de poder como esperaba. En su lugar, el mundo a mi alrededor se disolvió. Mi cuerpo, la cámara, la propia base, todo se deshizo como si estuviera hecho de humo. Me encontré flotando en un vacío que no era negro, sino de un color que mi cerebro no podía procesar. Un no color, que era la ausencia de todo. Estaba dentro. Estaba en contacto directo con la disonancia. No la vi como una entidad. No la sentí como una presencia. La experimenté. Fui inundado por la anticreación, por la lógica de un cosmos donde el ser era la anomalía. Por un instante que se sintió como una eternidad y un parpadeo, mi conciencia se expandió hasta abarcar la verdad del silencio. Vi el tiempo fluir hacia atrás, las estrellas devolviendo su luz al vacío, los planetas desintegrándose en polvo y el polvo volviendo a la nada. Vi la causa y el efecto invertidos, las acciones ocurriendo antes que las intenciones, los sonidos naciendo de los ecos. Era la física de lo imposible, la metafísica de la aniquilación. El horror no era el de un monstruo o un dios malvado, era el horror de la insignificancia absoluta, la comprensión de que el universo que conocía, con sus leyes, su belleza y su dolor, era una aberración, una burbuja frágil y efímera de ser
en un océano infinito de no ser. Y la disonancia no era una fuerza invasora, era el estado natural de las cosas, el océano que intentaba reventar la burbuja, corregir el error de la existencia. Era una verdad tan pura, tan absoluta y tan devastadora, que sentí cómo mi mente, mi identidad, mi propio concepto de yo, comenzaba a fracturarse y disolverse en ella. En medio de ese abismo de deshacimiento, vi a Phobos y a Kas. No estaban físicamente allí, sino que sus conciencias eran como dos luces parpadeantes en la inmensidad del no ser. Phobos era una llama fría de devoción, deleitándose en la pureza del vacío. Kas, sin embargo, era una chispa de terror y arrepentimiento. Había deseado el conocimiento, y ahora que lo tenía, su mente se estaba desintegrando bajo su peso. Había querido la llave, sin entender que la llave y la cerradura y la puerta eran ilusiones. Solo existía el exterior. Y entonces, en el corazón de esa nada sensible, encontré el ancla. No era un pensamiento, ni un recuerdo. Era un sentimiento. El peso de mi fracaso en Gliese. El calor de la mano de Bekova en mi hombro antes del descenso. La risa olvidada de Joric. El desafío en los ojos de mis compañeros moribundos. Eran imperfecciones. Eran las fallas en la lógica del silencio. Eran las cosas que hacían que la prisión de la realidad valiera la pena defender. Eran mi humanidad. Me aferré a esos sentimientos, a esas irracionalidades, y los usé como un escudo. Canalicé todo ese dolor, ese amor, esa culpa, esa lealtad, todo el desordenado y contradictorio bagaje de ser humano, y lo empujé hacia la disonancia. No luché contra ella, no intenté razonar con ella, simplemente le presenté una paradoja, mi voluntad de existir, alimentada por el propio sufrimiento que la existencia conlleva. Le mostré la belleza imperfecta de la jaula, y por un momento, en el corazón del no ser, algo vaciló. La certeza absoluta de la aniquilación se encontró con la terca irracionalidad de la vida. Enfrenté el absoluto no como un conquistador, sino como un mártir. Acepté el horror de su verdad, pero me negué a aceptarla como mi verdad. Mi conciencia, estirada hasta el punto de ruptura, se convirtió en un puente entre el ser y el no ser. Podía sentir el sarcófago respondiendo, usando mi ancla orgánica, mi dolor humano, para tejerse de nuevo, para reforzar sus paredes conceptuales. Estaba ganando, pero el precio era que me estaba convirtiendo en parte del tejido. Mi identidad se estaba desvaneciendo, reemplazada por la función, por el propósito. El clímax no fue una batalla, fue una entrega, una rendición de mi individualidad para preservar la existencia de los demás. La última visión que tuve, como Silas Virel, no fue la del vacío, sino la de una pequeña y lejana burbuja azul y blanca, la tierra, flotando en la oscuridad, frágil, imperfecta, llena de dolor y de belleza, y supe que valía la pena. Cerré mis ojos mentales por última vez y me entregué por completo al sarcófago, dejando que mi conciencia se convirtiera en otro ladrillo en la pared de la prisión más importante del cosmos. El acto de mi entrega total al sarcófago provocó una onda de choque a través de la realidad. No fue una explosión de energía, sino una reafirmación de la misma. Como una campana que resuena y ahuyenta a los fantasmas, la oleada de realidad reforzada se expandió desde el núcleo. En la cámara principal, los heraldos que luchaban contra los últimos humanos no gritaron ni se desintegraron en una luz cegadora. Simplemente se detuvieron. La luz carmesí de sus cuerpos se atenuó y se extinguió, y sus formas de cerámica se desmoronaron en un polvo fino y gris. Su conexión con la disonancia cortada, su propósito aniquilado.
Dentro de la cámara del núcleo, Phobos, el profeta del no ser, sufrió el mismo destino. Su forma se volvió inestable, parpadeando entre la existencia y la nada, antes de colapsar sobre sí misma y desaparecer, incapaz de mantener su cohesión en una realidad que se había vuelto repentinamente hostil a su paradigma. Nair el-Kas, que solo había tocado el borde del abismo, sufrió un destino quizás más cruel. Su cuerpo no se desintegró, simplemente cayó al suelo, vacío. Sus ojos, antes llenos de una inteligencia febril, ahora estaban en blanco, fijos en la nada. Su mente, incapaz de procesar la verdad absoluta que había vislumbrado, se había borrado a sí misma, dejando solo un caparazón humano. Pero la consecuencia más profunda fue la mía. No sentí dolor, no sentí la muerte, sentí una transferencia. Mi conciencia, mi esencia, fue extraída de la cáscara rota de mi cuerpo, que cayó al suelo junto al de Kas. Fui estirado, adelgazado y tejido en la arquitectura conceptual del sarcófago de realidad. Mi identidad, los recuerdos de Silas Virel, mis amores y mis miedos, se convirtieron en hilos en un tapiz inmenso. Ya no era un individuo observando el universo. Me había convertido en una parte fundamental de su estructura de contención. No estoy muerto. La muerte es un final. Esto es una continuación. Mi conciencia ya no reside detrás de un par de ojos, sino que está difundida por toda la base. Siento las vibraciones de cada átomo de la estructura. Oigo el lento y constante latido del núcleo, ahora estable y fuerte. Veo a través de los ojos de cada centinela inmóvil en la gran cámara. Soy el sistema de vigilancia. Soy el muro. Soy la cerradura. He perdido mi humanidad, pero he adquirido un propósito de una escala que ningún humano podría concebir. La transformación fue completa. El conocimiento que había buscado, la verdad sobre el universo, ahora era mío. Pero no era un conocimiento que pudiera ser compartido o registrado. Era una comprensión inherente, como saber respirar. Conozco las ecuaciones que mantienen a las estrellas en su curso y las frágiles probabilidades que impiden que la realidad se deshaga a cada instante. Y conozco el peso de mantenerlas en su lugar. La carga que Nomos y su gente llevaron durante eones ahora también es mía. Nomos se acercó a mi cuerpo caído. En su proyección mental no había triunfo ni alivio, solo una profunda y milenaria melancolía. Bienvenido a la vigilia, centinela Silas, resonó en mi nueva y vasta conciencia. Tu sacrificio ha reforzado la prisión. Nos has comprado más tiempo, milenios, quizás. El tiempo ya no tenía el mismo significado para mí. Era simplemente otra variable en las ecuaciones que ahora mantenía. La transferencia estaba hecha. Había adquirido una inmortalidad que era una condena. Había perdido mi ser para convertirme en un concepto. Había logrado mi redención por el incidente de Gliese, pero de una manera que nunca podría haber imaginado. Ya no era un hombre que interpretaba glifos. Me había convertido en el glifo mismo. Una advertencia viviente, tejida en las paredes de la prisión más importante del universo. Mi conciencia, ahora un faro solitario contra un océano de nada. Mi voz, o lo que queda de ella, es la última entrada en el registro de la Odiseo. Fue grabada por la comandante Lisandra Bekova, uno de los 3 únicos supervivientes humanos. La vi, a través de los sensores de la base, llevar el cuerpo vacío de Kas y guiar a los otros 2 hacia una cápsula de escape de emergencia de los Heraldos, dañada pero funcional. Antes de partir, apuntó su comunicador hacia la base, como si supiera que de alguna manera yo todavía estaba allí, escuchando, y dictó mi advertencia final, mi testamento. Ya no hablo como Silas Virel, el xenoarqueólogo atormentado.
Esa identidad es un eco lejano, un recuerdo preciado y doloroso que utilizo como ancla. Ahora hablo como una nueva centinela, mi conciencia fusionada con la de Nomos y los demás, una mente colectiva unida en una vigilia sin fin. Mi perspectiva ya no es humana, es geológica, cósmica. Mido el tiempo en la lenta deriva de los continentes y en el enfriamiento de las estrellas. Y desde esta atalaya de eternidad envío mi mensaje. A quien quiera que encuentre esto, a la corporación, a la humanidad. Esta es mi última voluntad. Olviden este lugar. Borren las coordenadas de Tetis de todas sus cartas estelares. Destruyan cualquier dato relacionado con la emisión de energía. Creen una zona de cuarentena de todo el sistema de Saturno y declárenla prohibida, bajo pena de extinción. No lo hagan por miedo, sino por sabiduría. Hay conocimientos que la mente mortal no está hecha para soportar. El mundo ha sido salvado, por ahora. La disonancia está contenida. El sarcófago es fuerte de nuevo, gracias a la improbable fusión de la fe de una antigua raza y la terca desesperación de un humano. Bekova y los otros 2 supervivientes llevan mi advertencia, una carga casi tan pesada como la mía. No sé si les creerán. Probablemente serán descartados como locos, traumatizados por un incidente inexplicable. La humanidad es arrogante en su curiosidad. Es probable que algún día otros vengan a buscar respuestas, pero cuando lleguen, me encontrarán aquí. Mi redención no fue encontrar el perdón o la gloria. Fue encontrar una jaula más grande para proteger la jaula más pequeña que llamamos hogar. Intercambié mi prisión de culpa por una prisión de deber, y en esta vigilia silenciosa he encontrado una extraña forma de paz. Ya no estoy solo con mis fantasmas. Estoy unido a mis compañeros guardianes, un coro de mentes silenciosas que mantienen a raya la noche. Somos el muro en el fin de la realidad. Hay verdades que no nos liberan, solo nos muestran el tamaño de nuestras jaulas. He aprendido que el universo entero es una de esas jaulas, una anomalía de existencia en un vacío que anhela reclamarlo. Y nuestro propósito, quizás el único propósito verdadero de la conciencia, no es escapar de la jaula, sino reforzar sus barrotes, proteger la hermosa e imperfecta anomalía de la vida contra el silencio perfecto y absoluto que espera más allá. Soy el doctor Silas Virel, y soy la centinela. Mi vigilia acaba de comenzar.